Casas de cambio afectadas en Venezuela emplean a más de 2.000 personas en más de 150 oficinas en todo el país, en todo el territorio nacional. Ustedes prestan servicios a 175.000 usuarios. ¿Cuáles son las condiciones en este momento? ¿Cómo están funcionando las casas de cambio? Bueno, ese es el estatus que teníamos hasta el 24 de enero, cuando hubo el cambio de providencia. Obviamente ahorita estamos, podríamos decir, casi semi-paralizados. Y me gustaría hacer un poquito de historia antes de entrar en este tema. Las casas de cambio en Venezuela tienen, las más viejas tienen hasta 50 años ya operando. Y su trabajo era atender a las personas naturales y a los pequeños comerciantes, a las pymes, para la compra y venta de divisas. Y también hacíamos un trabajo importante en la compra y venta de divisas para los turistas que venían a Venezuela. Todo eso cambia con el control de cambio, y con el cambio de la ley de bancos, que fue hace un par de años, donde limitan solamente las casas de cambio al negocio de remesas familiares. Y estamos hablando cuando el control de cambio hace 10 años, hace más de una década. Sí, hace más de una década. Eso cambia y las casas de cambio solamente quedan limitadas a comprar los dólares de los turistas que venían hacia Venezuela o a comprar los dólares de clientes que querían vender dólares en efectivo y hacer las remesas familiares. Entonces podemos decir que el 95% del negocio de las casas de cambio, desde el control de cambio, se limitó solamente a las remesas familiares. Dentro de ese 95%, el 85% de las operaciones son para Colombia, las cuales fueron suspendidas por la Providencia 123 el 7 de febrero de este año. Si te das cuenta que el 85% del negocio que hacemos está suspendido. ¿Qué le queda de ese 10%? No queda, y seguimos manteniendo nómina, pagando alquileres, pagando empleados, con una limitación de que no estamos facturando ni del 10% de lo que veníamos facturando hasta el 24 de enero de este año. Y allí me quiero detener, porque hay dos normativas que se establecieron hace apenas una semana, son dos providencias en cuanto a la dinámica del cambio. A través de la Providencia 123 se establecieron los nuevos requisitos para el trámite de la autorización de adquisición de divisas destinada a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. Ese proceso, ¿cómo usted lo puede calificar? Muy complicado. Ese proceso, realmente quizás los cambios más importantes de la Providencia 96 a la 123 es que está pidiendo más requisitos. ¿Cuáles son los requisitos más grandes que vimos en esta Providencia? Primero, que el cliente tiene que estar bancarizado y tener 6 meses de bancarización. Segundo, que la persona que recibe en el destino tiene que tener un pasaporte. Y tercero, que eliminaron la figura de concubinos. ¿Qué hace esto? Que se disminuyó de una manera importante la cantidad de clientes que pueden optar a usar las remesas familiares. La mayoría de nuestros clientes son personas de bajos recursos, de clases más bajas, que están normalmente empleados en el área de servicio, mujeres de servicio, en el área de la construcción, en la área de agricultura y muchísimos comerciantes informales. Estudios que hemos hecho de mercado dentro del gremio nos indican que solamente el 50% de las personas están bancarizadas. Entonces, ya de entrada, con la vigencia de esta providencia, el cliente que no está bancarizado no puede acceder a estas divisas preferenciales. ¿Por qué usted considera que el gobierno tomó esta decisión, desarrolló, aplicó esta providencia? Yo creo que definitivamente hubo un crecimiento. Si vemos la historia de las entregas de divisas para remesas familiares, en los últimos 3 años se ha dado más o menos 800 millones de dólares al año para remesas familiares. Se vio un incremento importante en el año 2013 de alrededor del 25%, donde las remesas pasaron de 800 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Básicamente ese crecimiento nosotros como gremio lo vimos en la frontera y definitivamente se vio un arbitraje cambiario por una parte de los clientes. Yo creo que están aplicando una medida muy fuerte a todos los clientes por un crecimiento que hubo de este 25% de las remesas de 2012 al 2013. ¿Cuál sería una buena fórmula si esta medida ha sido muy fuerte, muy agresiva, muy generalizada? Porque además muchas personas salen afectadas por un grupo que quizás estaba cometiendo algún tipo de ilícitos. ¿Cuál sería la fórmula adecuada para combatir este tipo de acciones, entonces? Nosotros tenemos ya mucho tiempo haciendo propuestas con los reguladores, hicimos propuestas de que hubiera un intercambio de información, sobre todo entre el gobierno venezolano y el colombiano, porque al final es un tema de identidad, de saber y tener que la persona que está en la taquilla, que viene a solicitar los dólares, sea la persona que dice ser, que la cédula le corresponde, que esos datos le corresponden a ellos, y la persona que recibe el pago en Colombia también sea la persona adecuada. Una de las protestas que hicimos fue intercambio de información entre la Cancillería venezolana y la Cancillería colombiana para determinar que esos cédulas de identidad de esas personas que estaban beneficiando del servicio sean las personas que dicen ser.
Eso lamentablemente hasta la fecha no ha pasado. ¿Sí lo han Y planteado? se ha planteado muchísimas veces, pero hasta la fecha no ha pasado. De hecho, es donde nosotros nos llama la atención de por qué pedir un pasaporte a una persona que va a recibir una remesa en Colombia. Nosotros pensamos que lo que estaba pensando el regulador es, si yo pido un segundo documento de identidad, le va a ser más difícil a la persona en Colombia poder hacer trampa con las divisas. Ha habido una reducción en torno a todas aquellas personas interesadas en lo de las remesas para Colombia. ¿Ha habido una reducción a raíz de esta providencia? Está suspendido. De hecho, después de esta providencia el 24 de enero, vino una nueva providencia el 7 de febrero, donde suspendieron todas las operaciones en Colombia, mientras se buscaba un mecanismo de compensación. Ya estaba en la prensa que ha habido conversaciones entre el Banco Central de Venezuela y el Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia, para buscar un mecanismo de conversión bolívar-peso. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, eso no ha pasado. Y lo que ha pasado es que ya han pasado 3 meses y los colombianos se han visto imposibilitados de hacer ningún tipo de remesa a Colombia. De hecho, esto ha sido muy grave. En Venezuela tenemos, algunos dicen 1 millón, 2 millones, 3 millones de colombianos, pero realmente tenemos muchos colombianos que vinieron a este país a trabajar buscando mejoras para poder ayudar a sus familiares en Colombia, y eso no está pasando. De estas 175.000 personas, más de 150.000 personas enviaban remesas a Colombia, y la remesa tiene un impacto social muy fuerte, porque las remesas son para gastos básicos humanos. ¿Qué se paga con las remesas? Alimentos, medicina, los colegios de los muchachos y los alquileres. Y tenemos información ya de nuestras contrapartes en Colombia que ya han afectado. Estamos hablando de que estaban entrando alrededor de 65 millones de dólares de Venezuela a Colombia y tiene 3 meses de que no pasa. ¿Qué ha pasado de esto? Que muchos de estos inmigrantes que vinieron a Colombia se están devolviendo a Colombia porque su fin de venir a Venezuela era ayudar a sus familiares en Colombia.